Bienvenidos al Discipulado de Doctrina de Iglesia Shekinah de Tomitapán de Ministerio CNC. Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Qué alegría volverlos a saludar y bendecir en el nombre de Jesús. Gracias por darnos el privilegio de poder ingresar a la intimidad de su hogar. Hoy queremos agradecerle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por este momento tan hermoso que nos concede de estar delante de la presencia bendita de Dios. Queremos suplicarle al Señor que derrame una unción poderosa sobre nuestra cabeza, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que el Señor nos bendiga en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera platicar con usted en esta hermosa noche sobre esta palabra, sobre la palabra del Señor. Y ahí en el libro de San Juan, capítulo número 1 y versículo número 1 dice: en el principio, vamos a ver varias versiones, ¿verdad? Para poder enriquecer el tema. En el principio, dice, existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Bueno, veamos otras versiones. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esa es la Peshita. La Nueva Traducción Viviente dice, en el principio, oiga esto, es lo que me gusta, me llama la atención y es lo que quiero exponer en esta noche, allá en su hogar, en su familia. Quiero bendecirlos hasta donde usted nos pueda estar escuchando, nos pueda estar viendo. Amén, a través de los diferentes medios al servicio del Señor. Pero dice esta palabra, póngale atención, en el principio la palabra ya existía. Bueno, ¿quién es la palabra? Es la pregunta, ¿verdad? De esta noche. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. La palabra estaba con Dios. Oiga, qué lindo. Y la palabra era Dios. Entonces yo quiero extraer esta riqueza, ¿verdad? Porque dice la Nueva Traducción Viviente, en el principio la palabra ya existía. Bueno, aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, la preexistencia del Señor. En el principio la palabra ya existía, número 1. Número 2, estaba con Dios. 3, era Dios. Oh, santo es Dios. Mire, qué impresionante es esta palabra. Es una palabra muy hermosa, hermano, que ministra nuestra fe, nuestro corazón y nuestra vida espiritual. Bueno, vamos a ver otra versión. La Reina Valera 1960 dice, el verbo hecho carne, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Gloria a Dios. La Reina Valera o la RBC dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La BIM 2011 dice, en el principio existía la palabra, oiga esto, y la palabra estaba con el Todopoderoso. Aleluya. Bueno, acuérdense que Todopoderoso, el Espíritu Santo, el que es la palabra es poderoso. Qué hermosa es esta palabra. La NRBP dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La K2 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Gloria al Señor. Estoy leyéndole algunas versiones, mi querido hermano, para que nos formemos un concepto de lo que esta noche queremos compartir a la luz de la Biblia. Dice la LBD, antes que nada existiera. Mire cómo lo expone esta palabra. Ya existía Cristo, aleluya. Antes que existiera, antes que nada existiera, ya existía Cristo con Dios. Cristo siempre ha existido porque Él es Dios. Estoy hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La BAF dice, o la BAF, cuando todas las cosas comenzaron, ya existía aquel que es la palabra, y aunque es la palabra, vivía junto a Dios, porque era Dios. Gloria al Señor. Bueno, solo quiero enfocarme en otra versión
y volver nuevamente a lo que quiero transmitirle en esta preciosa noche, ¿verdad? Recuérdense que estamos hablando de la palabra bendita del Dios Todopoderoso, la palabra que edifica, la palabra que consuela. Pero lo que trato de llamar su atención en esta noche es que la palabra ya existía y que la Biblia dice que la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Bueno, vayamos entonces, continuamos. Dice, estoy en 1:1. En el principio era la palabra, estoy en la BLA, y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Vamos a ver. Ella, la palabra, estaba ante Dios en el principio. Juan 1:2, Juan 1:3. Por ella, porque la palabra, por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella. ¿Quién? La palabra. Lo que fue hecho tenía vida en ella, la palabra. Y para los hombres la vida era luz, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo reconocieron. Bueno, entonces yo quiero volver al principio, estoy hablando de la palabra. Volvamos a la palabra. Dice la palabra del Señor. Así que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención. Entonces quiere decir que usted y yo debemos de prestarle atención a la palabra profética más segura. Bueno, ¿y cuál es la profética o palabra profética más segura? Es la Biblia. Amén. Fue escrita por el dedo del Señor. Amén. Escribió las tablas de la ley, ¿verdad? La ley. Recuérdese que cuando Moisés subió al monte, el Señor escribió. Vemos que Jesucristo escribió sobre la tierra, que es el corazón de los hombres, figura. Y luego vemos que el Espíritu Santo está escribiendo en nuestros corazones con cincel punta de diamante, está escribiendo en nuestro corazoncito, aleluya. Pero ahora dice 2 de Pedro 1:19. Así que tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en prestar atención. Entonces, mire, cuando llegamos a una congregación o cuando empezamos en el Señor, empezamos como oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Pero ahora nos invita a que esta palabra profética más segura, dice la Biblia, a la cual hacéis bien en prestar atención. Mire qué impresionante. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Prestarle atención a la palabra del Señor, porque la palabra es Cristo. Por eso dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Aleluya. Entonces, si hay algo que yo tengo que hacer es prestarle atención a la palabra. Ahora, ¿cómo me alimento entonces de la palabra? Por el oír. Y la Biblia dice que por el oír, viene la fe. Entonces dice este pasaje, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Entonces mire, cuando todos venimos al Señor, usted vino al Señor, yo vine al Señor, y los que van a seguir viniendo, veníamos muertos. Porque el libro de Efesios dice en el capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos cadáveres, hermanos, estábamos muertos. Así dice la palabra del Señor. Dice, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Entonces, mire pues, ¿qué sucede cuando nosotros recibimos al Señor? La lámpara, el Espíritu, ¡pum!, se enciende y empieza a alumbrar todo lo oscuro, hermano. Mire, todo el caos que había en nosotros. Oh, sí, Señor, todo ese caos que había entre nosotros, inmediatamente es iluminado de parte del Señor. Yo lo quiero llevar al libro de Génesis capítulo 1, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Recuérdese que Dios es un Dios de orden. Y de Dios no sale desorden. De Dios todo es orden. Bueno, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces la pregunta hoy es, ¿quién la desordenó? ¿Quién la desordenó? Eso es impresionante. ¿Quién la desordenó? Entonces dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, tinieblas cubrían la tierra. Entonces, la cobertura del desorden son las tinieblas. Si nosotros
si nosotros caemos en desorden, hermano, perdóneme, las tinieblas nos están abarcando, porque las tinieblas cubrían, dice, la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Estaban en desorden. Entonces dice la Biblia, Cantar Iglesias, dice, y el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas. Lo voy a plantear de otra manera. Dice, y el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Espíritu de Dios? ¿Qué era lo que estaba haciendo la palabra, hermano? Ordenando el desorden. La palabra trae orden a nuestra vida. Aleluya. Espero que usted pueda compartir conmigo en esta noche. Toda la palabra lo que trae orden. Y la Biblia dice, tenemos la palabra profética más segura. Más segura. ¿Cuál es la palabra más segura? La Biblia. Sí, Señor. A la cual hacéis bien en prestar atención. Prestémosle atención. Porque dice, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Entonces yo recuerdo, mi querido hermano, que había una mujer que tenía 10 dracmas. 10. Y pierde uno. Mire, ¿qué hace usted si tiene 10 y pierde uno? Tiene 9, ¿verdad? ¿Para qué va a buscar? ¿Verdad que sí? Ese es consuelo, ¿verdad? Consuelo de perdedor. Ya tengo 9, perdí una, eran 10, me quedaron 9. Pero ella no podía darse el lujo de perder una dracma. Amén. Eso era lo que le habían dejado en los preparativos para la boda. Entonces tenía que tener completo lo que le había dejado el novio. Amén. Entonces mire, pues perdió una dracma. ¿Dónde la perdió? En su casa. Santo es Dios. Santo es Dios. ¿Dónde lo perdió? En su casa. Entonces dice la Biblia que para poder encontrar lo que había perdido, lo que se había extraviado, lo primero que tuvo que hacer fue encender la luz. Pregunta, si encendió la luz, ¿qué había antes entonces? Tinieblas. Tinieblas había antes. Sí, y ¿sabe qué es lo tremendo? Hija de la fe. Hija de la fe. Amén. Hija de la fe. ¿Cómo tenía la casa? En tinieblas. ¿Qué fue lo primero que hizo? Encendió la luz. Y ahí cantan aquel coro, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Ok, entonces tuvo que encender la luz. ¿Por qué encendió la luz? Porque la casa estaba en tinieblas. No estaba dándole lugar al Espíritu que alumbrara la casa. Entonces dice que encendió la luz y a continuación empezó a barrer la casa. Eso es ministración. Barrer es ministración. Empezó a sacar toda la suciedad que había y ordenando la casa encontró el dracma perdido. Fíjese bien, ordenando la casa. Entonces quiere decir que si la casa estaba en desorden, había tinieblas. Entonces mire, muchas veces nos exponemos a andar en tinieblas, en desorden. Sí, muchas veces nos exponemos. Y yo quiero llamar su atención en esta noche. Estamos hablando de la palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Aleluya. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir al Espíritu Santo que nos ordene nuestros corazoncitos, que nos mantengamos con el Espíritu encendido para que las tinieblas, el desorden huya y las tinieblas desaparezcan de nuestra vida. Entonces dice este pasaje. Así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, dejar que la luz de Jesús ilumine nuestros corazones. La Peshita dice, así también tenemos la segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos como una lámpara que ilumina un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones. La Nueva Traducción Viviente dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Aleluya. Ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Tenemos que prestar atención a la palabra, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, mire, tenemos que dejar que la luz nos ilumine,
pero tenemos que estudiar la palabra del Señor, porque es la palabra profética más segura. Ahora, según esta palabra que estamos viendo, ¿qué funciones tiene la palabra en nuestra vida? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿verdad? ¿Qué funciones tiene la palabra en nuestra vida? Entonces, mire, número 1, la palabra de Dios es luz que alumbra nuestra vida. Déjese alumbrar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, entonces la palabra de Dios es luz que alumbra nuestra vida. 2, nos ayuda a reconocer los tiempos que vivimos. Sí, mi querido hermano. Por ejemplo, tenemos a la tribu de Isaacar. Dice que ellos eran especialistas en discernir los tiempos. Entonces, ahora encontramos en esta palabra que la palabra, valga la redundancia, nos ayuda a reconocer los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué tiempos son estos? Mire, los tiempos nos han abarcado, nos han alcanzado. Aleluya. Yo recuerdo, hermano, a mi madre que me decía de niño, el Señor ya viene. Mi madre se fue y todavía seguimos anunciando que el Señor ya viene y lo seguimos esperando de todo corazón. 3, la palabra de Dios nos vivifica. La palabra nos da vida. Recuérdese que en 2:1 del libro de Efesios dice la palabra del Señor que Él nos encontró muertos en delitos y muertos en pecados. Y aquí encontramos que la palabra lo que hace es darnos vida. Amén. La palabra de Dios es creativa. Amén. La palabra de Dios edifica, exhorta y consuela. Así que esta noche yo quiero, en el nombre de Jesús, sembrar esta palabra en su corazoncito. Dice que esta palabra nos edifica, esta palabra nos exhorta, esta palabra nos consuela. Consolad, consolad a mi pueblo, dile que su lucha, que su prueba ha terminado. Esa es función de la palabra. La palabra nos exhorta. Exhortar es animar, es seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Edificar es restaurar, es hacer de nuevo o volvernos al estado original que un día tuvimos. Encontramos que solo a través de la palabra, hermano, es como nosotros somos transformados. Vamos de gloria en gloria, como la luz de la aurora. Démosle lugar a la palabra del Señor. Dejemos que el Espíritu Santo nos trabaje. Dejemos que el Señor haga la obra perfecta en nuestras vidas. Démosle lugar al Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que nos limpia. Bueno, ¿de qué nos limpia? De todo pecado, hermano. Nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos perfecciona. Bueno, ¿quién hace eso? La palabra del Señor. Por eso dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Ahora, entendemos que la palabra de Dios nos despierta a la realidad de la vida. Y tiene un ejemplo clarísimo, es en el hijo pródigo, que un día pide su herencia. Pide la herencia en vida y el padre se la dio. El padre tenía 2 hijos, ¿verdad? Uno que se va y el otro que se queda. Y el que se queda, aunque es dueño de lo que se queda, no sabe lo que tenía. Pero hablemos del que se fue. Dice la Biblia que se va y vive perdidamente, hermano. Vive perdidamente. Pero él reacciona en una condición lamentable. Póngase a pensar en esto. Era un hombre que estaba en la casa de su padre, donde tenía de todo, pide su herencia, se la gana, dice que, se la malgasta, invierte mal su dinero, se dedica a la bebida, se dedica a andar de fiesta en fiesta, ¿verdad? Perdidamente. Así dice la palabra del Señor, vivió perdidamente, usted se imagina. Se quedó sin nada, tenía amistades mientras tuvo dinero. Cuando ya no tenía dinero se le acabaron las amistades, terminó trabajando, cuidando cuchitos. Hermano, dice que deseaba saciarse con la comida de los cerdos, deseaba comerse las algarrobas de los cerdos, hermano, la comida que le daban a los cerdos, porque había una hambruna y él se quedó sin qué comer. Ahí lo trabajó el Espíritu Santo, ahí lo trabajó el Espíritu Santo, lo despertó a la realidad de la vida. Amén. Le hizo ver su condición. ¿Sabe qué le hizo ver? Primero le hizo ver que era hijo de papá, que tenía casa, tenía papá. Lo voy a plantear de esa forma. Tenía papi, pues, tenía papá, tenía casa. Ok, veámoslo así. Tenía pastor y tenía iglesia. En la casa de su papá
Todos los servidores parecían hijos. Mire qué tremendo. Se acordó de las comodidades de la casa, de la condición en la que estaba, descalzo. Había perdido el vestuario, perdió la razón, porque dice la Biblia de las Américas de Estudio, hermano, perdió la razón, se volvió loco. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Lo empezó a trabajar, hermano. Le hizo recordar todo lo que había en la casa de su padre, todo lo que había en la congregación, los privilegios que tenía, los privilegios que dejó abandonados, el estado lamentable en que estaba. Entonces él toma una decisión. Dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. ¿Y qué hizo el padre cuando lo ve llegar? Dice que lo ubicó porque el padre tenía la esperanza que su hijo iba a volver, y siempre por las tardes salía, observaba, ese no camina conmigo, no tiene las características de mi hijo, hasta que un día, hermano, como al año, vio que venía un jovencito, dijo, ese es mi hijo. ¿Sabe qué hizo? Dice que salió corriendo, lo fue a abrazar. Eso es cubrirlo, lo besó, le perdonó sus pecados, le besó la mugre, hermano, lo perdonó. Ok, ¿sabe por qué salió? ¿Por qué tomó esa actitud? Porque según la ley, el muchacho, según la ley, tendría que morir apedreado, habría deshonrado a la familia y la zona donde él vivía. Mire qué tremenda la ley, hermano. ¿Qué hizo el padre? Lo abrazó, la gracia lo cubrió y lo metió a la casa. Llamó a los siervos que pronto le cambiaran vestiduras, lo bañaron, lo cambiaron, lo restauraron, le devolvió lo que había perdido. O sea, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Pero ¿quién hace eso? La palabra que te despierta a la realidad de una vida. Así que en esta hora despiértate tú que duermes y levántate de en medio de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Bueno, continuemos, dice la palabra del Señor. Recibimos un cambio de vida, damos fruto en el nombre de Jesús. Encontramos que solo la palabra del Señor nos hace libres. Aleluya, solo la palabra de Dios nos hace libres. Sin la palabra somos cautivos, hermano. Si no tenemos palabra de Dios en nuestros corazones, somos cautivos. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, donde quiera que estés esta noche, que la palabra de Dios te haga libre. Sí, Señor, que la palabra de Dios te libere, que la palabra de Dios te saque de cualquier cautividad, que la palabra de Dios te lleve por sendas de justicia, por amor a su nombre. Debemos de predicar y enseñar la palabra de Dios, pero llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, esto es un proceso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, creo que es 58, qué hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas de salvación. Ahí está hablando de Cristo. Pero en Romanos, hermanos, dice qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Está hablando a los ministros. Amén. Y ahora aquí encontramos esta palabra, hermanos, encontramos que solo la palabra de Dios nos hace libres, nos saca de toda cautividad, pero debemos de predicar y enseñar la palabra de Dios llenos del Espíritu Santo. Bueno, la llenura del Espíritu Santo somos habilitados para cumplir esta función. Entonces tenemos que estar en un discipulado, escuchando palabra, hermano, y que nos envíen. Recuerde usted que el enviado es respaldado de parte de Dios. Ahora, si oímos palabra, oiga bien esto, si nosotros escuchamos palabra, esto produce un arrepentimiento en nuestro corazón y una conversión, arrepentimiento y conversión por causa de la palabra. Hermano, si el que hace todo es Dios, el que hace todo es Dios, mire, el que hace todo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que hace todo por medio del Espíritu Santo. Nosotros solo tenemos que abrir la boca y hablar de parte de Dios, o dejar que Dios hable por medio de nosotros, pero el que hace todo es Dios, hermano. Entonces la palabra produce arrepentimiento y produce conversión. Debemos de aprender a manejar la palabra del Señor, a trazar la palabra, como Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Traza bien la palabra. Bueno, y eso se logra estando en una escuela, en un discipulado. Aleluya. La palabra nos muestra a Jesús. Mire qué tremendo es esto. La palabra nos muestra a Jesús y Jesús nos muestra al Padre. ¿Sí? Y el Padre envió al Espíritu Santo
Aleluya, gloria a Dios. Jesús se fue y el Espíritu Santo fue enviado a la tierra. Vemos que la palabra de Dios nos trae revelación, nos trae entendimiento, pero ¿sabe qué? Tenemos que amar la palabra. Por eso los apóstoles le dijeron, hermano amado, a la congregación: busquen dentro de ustedes 7 hombres, dieron las características de buen testimonio, de buena reputación, escójanlos entre ustedes, dentro del discipulado, aleluya, 7 hombres. Y ellos dicen: y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra, aleluya, o al misterio de la palabra. Santo es Dios. Entonces, hermano, tenemos que tomar en consideración que la palabra nos muestra a Jesús, nos revela a Jesús, la palabra trae revelación constantemente. Si guardamos la palabra, mostramos que amamos al Señor. Sí, Señor. Si guardamos la palabra, mostramos que amamos al Señor. La palabra trae multiplicación de discípulos. Entonces, ¿sabe una cosa? Tenemos que amar la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra hace todo. ¿Quién es la palabra? La palabra es Dios. Ok. Segunda de Pedro 1:19 dice: y así tenemos la palabra profética, este pasaje se lo he leído, más segura, la Biblia. Ok. Entonces vayamos al Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Aleluya, aleluya. Entonces mire pues, si no hay palabra, no hay luz. Si no hay palabra, no hay luz, no hay revelación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la palabra del Señor para que venga la revelación, para que venga la luz, para que evitemos caminar en tinieblas. Si abandonamos la palabra, si abandonamos a Dios, caemos en tinieblas, tropezamos y caemos. Aleluya. Libro de 2 Timoteo 3:16. Pero recuérdese, la lámpara es a mis pies tu palabra. Como que usted lleva la lámpara en los pies, ¿verdad? Recuérdese que cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo a Moisés allá en el monte, en la zarza? Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado santo es. Entonces, ¿cómo nos mira Dios? De los pies para arriba, no de arriba para abajo. Tu caminar, nuestro caminar. Ok, caminemos. Dice la Biblia entonces: toda escritura es inspirada por Dios. Qué hermosa es esta palabra. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué es útil? Para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. No dice que para regañar. No dice así. Dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para reprender, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo vamos a tener hombres perfectos y equipados, hermano? Enseñando, reprendiendo, corrigiendo y llevándolos a la instrucción. La Nueva Traducción Viviente dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal. Oh, qué linda es esta palabra. Póngale atención. La palabra, la importancia de oír palabra. Toda escritura de Dios, dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios. La Nueva Traducción Viviente. Toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es verdad. Entonces, mire, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Qué hace la palabra? Enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Mire, si nosotros sabemos qué es lo que está mal en nuestra vida, no necesitamos que nos digan, lo voy a discernir. Si uno sabe lo que tiene, hermano. Mire, uno sabe dónde está el juanete.
Uno sabe dónde está la uña encarnada, aleluya. Uno sabe cuando no está haciendo bien las cosas delante de Dios. Uno sabe, mire, uno sabe si está haciendo cosas malas y se quiere ocultar de los hombres para que no lo vean. Hermano, pero si de Dios no nos podemos ocultar. Para Dios todas las cosas son visibles. Dios, si te vas al cielo, ahí está Dios. La tierra está Dios. Lo profundo de la tierra, ahí está Dios. Entonces dice la traducción viviente: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hermano, que Dios nos hable y nos enseñe a ver cuando estamos equivocados. Yo le pido al Señor de todo corazón. Mire, a veces a mí se me acercan, me llaman: pastor, si mira que estoy haciendo algo malo, dígame qué estoy haciendo. Pero tú no necesitas que yo te diga que estás haciendo algo malo. Si eso lo sabe uno, hermano. Uno sabe definitivamente cuando se salió el plan de Dios. Uno sabe que lo que está haciendo es malo cuando está errando en el blanco. Amén. La Reina Valera 1960 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar. ¿Para qué la palabra? Para enseñar, para redarguir, para hacernos sentir, hermano, en lo interno, en nuestro corazón, que lo que estamos haciendo, si no es correcto, hermano, nos hable, nos corrija, nos instruya, hermano, en el nombre de Jesús. La RBC dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir la injusticia. La BIM 20 dice: la escritura es inspirada divinamente. Mire qué lindo. Divinamente es inspirada la palabra o la escritura. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Instruir. ¿Qué es lo que Samuel decía, verdad, al pueblo de Israel? Si él dejaba de orar por el pueblo, estaba pecando contra Dios. Que él se iba a seguir dedicando a enseñar lo que era bueno y correcto bajo una instrucción. Y eso lo hace la palabra del Señor. La NRBP dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, salud, para redarguir, corregir en instrucción. Y la Biblia Kadosh dice: toda escritura está inspirada por Dios, amén. Es valiosa para enseñar la escritura. Es importante, por eso, hermano, nosotros tenemos que tener el libro de los libros, la Biblia, los 66 libritos. Aleluya. ¿Para qué? Porque dice que es valiosa para enseñar la verdad, convence al mundo de pecado. ¿Quién? La palabra. O sea, el que convence es el Espíritu Santo, convence al mundo de pecado, corrige los errores y entrena una vida justa, un entrenamiento, aleluya. Es bueno hacer un deporte, ¿verdad? A mí me gusta hacer caminata, me fascina, debo de hacerlo, es parte de mi vida, hermano, todos los días hacer caminata. Bueno, para eso me entreno, pero ¿y qué tal si nos entrenamos en el camino de la vida espiritual? ¿Cómo? Leyendo las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces estamos viendo esta noche, toda escritura es inspirada por Dios, el amor a la palabra que debemos de tener. Juan 15:3 dice: ustedes ya están limpios. Bueno, ¿cuándo? La pregunta es: bueno, ¿y cuándo nos limpiaste? Entonces dice: por la palabra que os he hablado. Entonces mire, a usted Dios lo mira limpio. A usted Dios lo mira limpio. Oh, qué hermoso, hermano. A usted Dios lo mira limpio. Por eso dice: ustedes ya están limpios. Y alguien dirá: ¿y cuándo nos limpiaste, Señor? ¿En qué momento nos limpiaste? Por la palabra que os he dado. Entonces mire, la importancia de congregarse. Recuerde que tenemos 2 servicios presenciales, 8:30 día domingo y 11:30 en la ciudad de Quetzaltenango. Es importante hacer el esfuerzo bajo las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Congregarnos, hermano, con mascarilla, careta, etcétera, gel, temperatura, pies, etcétera, todo este trabajo que debemos de hacer de salud. Bueno, el Señor dice: ustedes ya están limpios. ¿Pero por qué? Por la palabra que les he hablado. Bueno, pero están las redes sociales. Ahí les predicamos, ahí enseñamos. Tratamos de llevarle la palabra a su casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar. Oye, oh Israel, oye, oh Israel. Entonces, cuando usted escucha, Dios lo está limpiando. Cada mensaje, Dios lo está limpiando. Algo deja Dios. Mire, esta semana tenemos el retiro internacional en
en Orlando, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es conectarnos por el internet, es conectarnos, hermano, conectarnos y tener la sabiduría, la paciencia de estar sentado frente a la computadora y recibir la instrucción. Hermano, es lo que tenemos que hacer, tener ese amor por la palabra, porque si no amamos la palabra, definitivamente no lo hacemos. Entonces, para el Señor Jesucristo usted ya está limpio por la palabra que el Señor le ha hablado. Entonces dice usted, ya no necesito oír palabra, bien, y no se tiene que bañar otra vez, pues. Y ya se bañó, y tiene que bañarse, ya sudó, ya transpiró, etcétera, tiene que bañar. Entonces tenemos que tener una constante ministración. El Señor, ustedes dicen, ya están limpios porque yo les he hablado. Entonces, mañana hay que oír palabra, en la noche hay que oír palabra, escudriñar la palabra. Ahora dice el Señor, permaneced en mí, permaneced en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento, como la rama, no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, producto, hermanos, de esa limpieza es permanecer junto a la vid. Consecuencia, vamos a dar fruto, pero tenemos que oír palabra, ¿verdad? Y tener permanencia. Luego, encontramos ahí en Hebreos capítulo 4, versículo número 12, dice la palabra del Señor, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva, es eficaz. ¿Y sabe qué? No vuelve a Dios vacía, no vuelve a Dios vacía. De repente uno siente que hay sacudidas que le da la palabra, hermano. ¿Y qué sacudidas a veces, hermano? Sí, Señor, a veces siente uno un tsunami de Dios, dice uno, gracias por esa palabra, nos hace reír, nos hace llorar, hermano, nos ministra, nos alegra el corazón, nos alegra el día. Bueno, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, la palabra no está muerta, la palabra tiene vida. Por eso nos transforma, nos edifica, nos lleva, hermano, en experiencias gloriosas. Dice la palabra, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra y no regresa vacía, cumple su propósito. Penetra hasta la división del alma, del espíritu, mira hasta dónde llega. De las coyunturas, los tuétanos, es poderosa y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. O sea, la palabra sabe cuál es la intención de mi corazoncito. Sí, Señor, tú te puedes quedar a solas en un ambiente, en tu habitación, qué sé yo, pero las intenciones del corazón te las discierne Dios por medio de la palabra. Amén. Las discierne los pensamientos. ¿Por qué? Porque la palabra está viva y es eficaz. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Dios, hermano. Así que tenemos que amar la palabra. Luego dice Josué 1:8, mire la riqueza de la palabra. Este libro de la ley, está hablando Moisés a Josué, no se aparte de tu boca. O sea, la palabra nunca se tiene que apartar de nuestra boca. Mire, cuando la palabra se aparta de nuestra boca, hermano, cometemos errores gravísimos. Caemos en murmuraciones, en chismes, en contiendas, en malas palabras, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar que la palabra, hermano, se elimine de nuestra boca, porque está en nuestro corazón. Por eso dice, este libro de la ley no se aparte de tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia, sino que meditarás en él, ¿en qué? En el día y en la noche, ¿en qué? En la palabra, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Quiere usted un camino de prosperidad? ¿Quiere un camino de éxito? Hay que guardar la palabra. Sí, Señor, hay que vivirla y hay que enseñarla. Luego dice el libro de Hechos capítulo 6, versículo 7. Mire qué hace la palabra. Y la palabra de Dios crecía. Es lo que da la palabra. Si hay palabra, va a haber crecimiento, tanto personal como colectivo. Sí, Señor. Si nosotros, oiga eso, si nosotros, hermano, le damos la oportunidad a la palabra, va a haber multiplicación, va a haber cambio en nosotros, va a haber cambio de actitudes. Mire, nos vamos a sentir muy bien, hermano. Uno sabe cuando la palabra está operando en la vida. Dice, y la palabra de Dios crecía.
el número de discípulos se multiplicaba. Hay un crecimiento, hay una multiplicación y muchos obedecían la fe. Tres cosas cuando la palabra crece, ¿verdad? Dice la palabra crecía, multiplicación de discípulos y muchos obedecían la fe. Hermano, todo lo hace la palabra de Dios. Mire, a veces decimos, ¿qué actividades hago para que haya crecimiento? Lo único que tenemos que hacer es dar la palabra, sembrar la palabra, la semilla de la palabra, tirarla, hermanos, aleluya, que sembrarla, ¿verdad?, en los corazones. Yo recuerdo 2 ejemplos, yo ya voy aterrizando en esta noche. En una ocasión yo leí esto, hermano, no sé si lo leí en un libro. Dice que la tierra era inhóspita, la tierra en apariencia no servía para nada. O sea, una tierra que estaba se perdía. Entonces viene el dueño, dice que subió un camión a la parte más alta, pero la subió llena de naranjas. ¿Qué le parece? Y estando en la cima, dice que como que era un carro de palangana, ¿verdad? Se levanta la palangana y empieza a botar toda la naranja en ese lugar. Bueno, cualquiera diría, está loco, qué pérdida, porque no hace otra cosa. ¿Sabe qué hizo? Dejarla la fruta que rodara, y se dispersó. Pero al tiempo, ¿sabe qué sucedió en ese lugar? Eso es impresionante, hermano. Dice que empezaron a nacer los arbolitos de naranja. El lugar que en apariencia no servía tuvo una producción bien preciosa, hermano. Se volvió un lugar agradable, exquisito. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque llevó la semilla. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Dar la semilla, dar la palabra. A veces vemos, ¿sabe qué vemos nosotros? Miramos ese terreno, ¿verdad? ¿Qué decimos? Ese terreno no sirve, no da buena tierra, no es buena tierra, ese terreno no se le puede sacar nada, y todo lo negativo. Pero Dios no nos vio así. Dios nos vio ya excelentes. Dios vio la obra de sus manos. Dijo, voy a trabajar en ellos. Mire, recuerdo también esta noche, dice que en un lugar llegó un señor y fue a dejar abandonados huevos, cartones de huevos. Sí, no servían, ¿verdad? Lejos de la ciudad. Y sabe usted, yo recuerdo haber leído eso también. ¿Y sabe qué sucedió? Que de repente empezaron a llegar a la ciudad vecina los pollitos. Como dicen los niños, los pollitos dicen pío pío, ¿verdad? Empezaron a llegar los pollitos. ¿Sabe qué pasó? Que reventaron los huevitos y empezaron a salir los pollitos. Hermano, perdone por el ejemplo que le estoy poniendo, pero ¿sabe qué es lo que tiene que hacer usted y yo? Es dar la palabra. Hermano, dé la palabra, tenga la disposición de dar la palabra y usted va a ver que va a haber crecimiento y multiplicación en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué hacemos hoy en las redes sociales? Dar la palabra y la palabra por uno que esté conectado. La palabra a lo mejor ese lo va a convertir Dios en un evangelista en multitudes posteriormente, quizá un pastor que después va a levantar Dios y va a salvar, lo va a usar para salvar más gente. Hermano, mire, la función no es dar la palabra, a eso nos llamó Dios, pero antes que tengo que hacer es amar la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Dice la Biblia en Hechos 2:41, entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000. Los que recibieron la palabra se bautizaron. ¿Qué hace la palabra? Hay crecimiento, hay multiplicación. Hechos 2:41. Hechos 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dejemos que la palabra se multiplique, dejemos que la palabra siga creciendo, no se canse, no se triste, si es ministro, si es pastor, la función que usted desempeña en el cuerpo de Cristo, no te desmoralices, solo hay que dar la palabra del Señor. Miren, vea las calles, a veces usted mira a hermanos que andan haciendo evangelismo con una bocinita y a veces están parados en una esquina, hermano, y no hay nadie que esté oyéndoles, ¿verdad? Pero yo admiro eso, ¿sabe por qué? Yo lo hice mucho tiempo, hermano, yo lo hice mucho tiempo. ¿Sabe qué admiro? Que están dando la palabra. Yo le decía a mi esposa uno de estos días, pareciera que no hacen nada, ¿verdad? Pero la palabra la están sembrando y tarde o temprano va a dar fruto, mi querido hermano. Y luego, para terminar esta noche, dice la palabra del Señor, y la palabra crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Hechos 19:24. Entonces,
¿Qué va a prevalecer siempre? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar la palabra. ¿Qué era en el principio? La palabra. ¿Qué hace la palabra? Multiplica, cambia, restaura, edifica, transforma, equipa y hace cosas impresionantes. Amados míos, amemos la palabra. La palabra es Cristo. ¿Qué tal si ora conmigo y le dice a la palabra, a Dios que entra a su corazón? Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te suplicamos que esta noche entres a nuestro corazón, que esta noche entres a nuestra casa, a nuestra familia. Yo vengo en el nombre de Jesús a presentarte este evangelio de salvación y de vida. No te vengo a presentar una religión, te vengo a presentar el evangelio que es poder de Dios para salvación y para vida eterna. Si hay alguien que va a aceptar a Jesús ahí en la casita, repita conmigo esta noche: Padre, en el nombre de Jesús, yo te acepto en mi corazón, te suplico perdones mis pecados, hazme de nuevo, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Yo te doy gracias porque ahora sé que soy tu hijo, Señor. Has entrado en mi vida. Quizá hay alguien que se vaya a reconciliar. Dígale: Señor, yo me reconcilio contigo, ayúdame a seguir adelante. Señor, por favor, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús oro, bendigo hogares, bendigo familias, que la palabra de Dios restaure, levante, lleve crecimiento, lleve multiplicación y sobre todo lleve vida a los hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted repitió, hizo conmigo estas oraciones, aceptó al Señor Jesucristo, es importante que usted busque una iglesia cristiana y se congregue. Es importante que tenga pastor, tenga discipulado y siga avanzando en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, la Biblia dice: en el principio, así dice la Biblia, ¿verdad?, era la palabra. La palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente noche. Nos vemos mañana en oración por la tarde a las 3:30, Zoom para jóvenes, 4:30 Zoom para iglesia, 7 de la noche actividad para matrimonios. Bendiciones, un abrazo, que tenga excelente noche. Hasta pronto.